Salmo 73 del verso 1 al verso 13. ¿Estamos? Bueno, dice la palabra de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero también para con los limpios de corazón. ¿Limpios de qué? De corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias en esta mañana por lo que me has regalado, Padre, para compartir con este pueblo. Gracias te doy por lo que me has dado, Señor, para transmitir a esta congregación, Dios del cielo, y asimismo puedan ser ministrados como tú me has ministrado a mí a través de esta palabra. Hoy ruego para que abras el entendimiento, Señor, para que todo lo que quiera bloquear, estorbar, impedir, Señor Dios del cielo, que tu palabra cumpla ese propósito en nosotros. Reprendo esos demonios que han sido enviados, esos espíritus, oh Dios, que han sido dispuestos por Satanás, enviándoselos a cada uno de nosotros para llevar a que la palabra de Dios sea robada. Yo sé que Satanás ha venido a robar y sus demonios a robar. Y una de las cosas que están, Señor Dios del cielo, enfocados es en arrebatar y despojarnos de la palabra que tú nos ministras. Yo te pido, no lo permitas, Señor. No lo concedas, Señor Dios eterno. Y que esta palabra ministre, Señor, como solo tú lo puedes hacer, para que se siga cumpliendo el propósito tuyo en estas almas, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a continuar acerca de lo que tiene que ver las promesas. ¿Cómo? ¿Bajo qué? Bajo condiciones. Las promesas están condicionadas a unos principios. Y hemos visto cómo 2 Corintios 7:1 dice que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tenemos que tener una disposición para entrar en un proceso de limpieza. Hemos mirado que hay limpiezas que vienen de parte de Dios, que las genera Dios, pero hay otras limpiezas que somos nosotros los que tenemos que involucrarnos a ellas. ¿Cierto que sí? Ahora, es tan importante la limpieza del corazón porque sabemos que el corazón tiene que ver con el alma. El corazón tiene que ver con el alma. Ya miramos lo que tiene que ver la limpieza del espíritu, pero estamos enfocándonos en otra limpieza que tiene que ver con el alma, considerando que el hombre es tripartito. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Pero hay algo en lo que nosotros no podemos desconocer, que Dios está interesado en limpiarnos, en santificarnos, en purificarnos en estas tres áreas. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz nos santificará por completo, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensiblemente para el día del Señor. Fiel es el que los llamó y fiel es el que lo hará, dice el apóstol Pablo allí en Primera de Tesalonicenses, hablando de una santificación completa, ¿cierto que sí? Que tiene que ver con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Y una de las áreas a las que tenemos que consagrar para el Señor, que tenemos que aprender a consagrar para el Señor, no solamente tiene que ver con nuestro espíritu, sino que también tiene que ver con el alma y con el cuerpo. Ahora vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver, vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver el alma. Ahora, en el alma encontramos varias cosas que tienen que ver. Uno, los pensamientos, ¿cierto que sí? Ya miramos por qué tenemos que santificar nuestra forma de qué, de pensar. Ya miramos los pensamientos, qué tan importante, qué tanta influencia tienen en la vida de una persona. Los pensamientos y también lo que pueda acontecer. Miramos cómo Dios nos mostró a través de vimos algunos pasajes que Dios determinó destruir algunas naciones y el pueblo de Israel castigarlos porque se la pasaban pensando ¿qué? Cosas que mal, porque se la pasaban pensando en la maldad. Y vemos que por ese, y como lo pensaban, pues así mismo lo que lo llevaban y lo hacían. Ahora, algo a lo que yo quiero que tengamos presente es en relación a este cuerpo. Este cuerpo responde
escúcheme bien, al espíritu y al alma. Este cuerpo es un vehículo, pero el que en sí lo mueve, el que lo mueve este cuerpo, va a ser el espíritu y el alma. Un vehículo, un transporte, sea una moto, un carro, no se puede mover solo. Tiene que haber alguien que lo esté conduciendo. Y este cuerpo tiene que haber algo que lo conduce, es el espíritu y el alma. Ahora, los pensamientos son tan importantes porque ¿qué gobierna la voluntad? Y la voluntad es lo que yo determino hacer con este cuerpo. En la voluntad, algo que va a prevalecer o va a gobernar la voluntad tiene que ver, para yo tomar decisiones con este cuerpo, son los pensamientos. Los pensamientos tienen una gran influencia sobre la voluntad. ¿Sí vamos a entender? No, la voluntad tiene influencia sobre los pensamientos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Son los pensamientos los que tienen una influencia sobre la voluntad. Pero sobre la voluntad también hay algo que tiene una gran influencia y tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Entonces, el hombre, en el alma encontramos los pensamientos, las emociones y los sentimientos, la voluntad, pero también encontramos la razón. También está allí la razón, pero la razón está ligada a los pensamientos. Ahora, ¿por qué Dios nos da tantos principios de Dios? ¿Por qué Dios nos da tanta palabra? ¿Por qué Dios nos estableció un manual y nos da un libro, un manual? Para que ya el pueblo aprenda a conocer la voluntad de Dios, y en base a este manual, a ese conocimiento que adquiere a través de este manual, ya empieza el hombre a caminar. A caminar. Pero ya caminando, ¿qué? Ya anulando sus sus pensamientos, con el propósito y el deseo de darle más lugar ya al pensamiento de Dios. Cuando yo accedo a la Biblia, cuando usted y yo accedemos a la Biblia, le damos el lugar a la Biblia, ya usted tiene que darle lugar. Si usted de verdad tiene un compromiso con Dios, si de verdad lo tiene, ya su prioridad no son sus pensamientos. Porque si era para seguir viviendo en sus pensamientos, pues no se tome el tiempo de estudiar este libro. Porque este libro nos tomamos el tiempo para conocerlo, es para saber qué Dios quiere de mí, qué Dios piensa y qué desea de mí para yo hacer. Las personas que no le interesa la voluntad de Dios, pues no le interesa juntamente los pensamientos de Dios plasmados en este libro. Y si a usted no le interesan los pensamientos de Dios plasmados en este libro, pues lo más seguro es que usted ni la va a mirar. La Biblia ni la va a mirar, ni la va a estudiar, ni le va a dar importancia a ella. Puede venir usted a la iglesia y puede congregarse, pero para usted quizás viene porque su papá, su mamá le dice, pero para usted la palabra no tiene ningún valor, ningún sentido. ¿Y por qué no tiene ningún sentido? Porque desde ahí usted ya tiene un problema en el espíritu. ¿Qué es la obstinación y la rebeldía o la idolatría? ¿Sí va a entender? O la adivinación, que tiene que ver con vivir en las imaginaciones. Y si a usted no le interesa, yo me puedo gastar aquí 3 horas hablándole a usted palabra, pero si a usted no le interesa los pensamientos de Dios, todo este tiempo es perdido. ¿Sí va a entender? Porque usted no quiere adquirir compromisos, usted quiere vivir en sus propios pensamientos, porque solamente una persona que quiere anular sus pensamientos por conocer los pensamientos de Dios son aquellos que se interesan por conocer la palabra. ¿Sí va a entender? Para que esos pensamientos los plasme en su voluntad. Para coger esos pensamientos y plasmarlos en la voluntad, o sea, en ponerlos por obra. Pero solamente estos son los que de verdad han adquirido y de verdad quieren y han asumido un compromiso, que ya han tomado una decisión de quitarse esas contaminaciones que tienen que ver con el espíritu. Por eso vamos del espíritu y luego pasamos al alma. Ahora, hay otros en el alma. También uno puede ser gobernado, la voluntad puede ser gobernado por los pensamientos de Dios o por los pensamientos míos. Pero en mí yo no puedo estar gobernado por 2 pensamientos. Si gobierna sus pensamientos, no puede gobernar los pensamientos de Dios. Y si gobierna los pensamientos de Dios, no pueden gobernar sus
sus pensamientos. Uno de los dos tiene que prevalecer. Y si gobierna sus pensamientos por encima de los pensamientos de Dios, eso es muestra de que usted tiene un problema de obstinación, de rebeldía, de idolatría por sí mismo, porque le importa lo que más le importa es usted. Y cuando uno le importa por encima de uno, por encima de lo que otros piensan, eso es idolatría. O también adivinación, porque quiere vivir en su película, quiere vivir en su imaginación, anulando la palabra del Señor. ¿Cuánto me estoy haciendo entender? Ahora, hay algo a lo que quiero enfocarme hoy, y tiene que ver con las emociones y los sentimientos. ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿por qué son tan importantes los sentimientos y las emociones? El salmista está manifestando y dice que ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los de limpio ¿qué? Aquí hay una afirmación de él. Pero antes, escúcheme bien, antes de que él diera esta afirmación, él tuvo un problema con sus sentimientos y emociones. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas que él tuvo? Y por eso él reconoció que algo a lo que el cristiano tiene que someterse es a una limpieza. ¿Y una limpieza de qué? De corazón, porque Dios es bueno con esas personas. Y una de las cosas que Dios es bueno, cómo va a manifestar su bondad, es facilitándole las promesas. ¿A quiénes? ¿A los de qué? A los de limpio. O sea, a los que han entrado en ese proceso de limpiarse, no solamente en su forma de pensar, porque cada vez que usted adquiere los pensamientos de Dios y los cambia por los suyos, en usted está viendo una limpieza. Pero cuando usted también le da lugar y conoce los sentimientos de Dios y los pone por encima que los suyos, en usted está sometiéndose a una limpieza de corazón. Ahora, ¿cuál era el problema de él? Él da una afirmación, pero antes de dar esta afirmación, él tuvo una lucha interna. Ahora, ¿cuál fue la lucha interna que tuvo? Dice, verso 2, en cuanto a mí, lea conmigo, casi se deslizaron mis ¿qué? Mis pies. Dice, por poco se salen mis pies del propósito de ¿qué? Del camino de Dios o de lo que Dios quería para mí. Por poco. Ahora, ¿por qué? Por los sentimientos o por las emociones. ¿Qué tan delicados son los sentimientos y las emociones? Los sentimientos como los pensamientos pueden influenciar o pueden, escuche bien, afectarlo a usted en las promesas de Dios o alterar las promesas de Dios. También puede alterar las promesas de Dios los sentimientos y las emociones. ¿Y por qué? Porque él dice, porque tuve envidia. Y la envidia es un sentimiento. ¿Sí me va a entender? Y dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, ¿qué estaba pasando con él? Que también no solamente pasó con el salmista Asaf. Este salmo lo escribió Asaf, uno de los compositores de muchos salmos. En los tiempos de David él era un ministro de alabanza en el reino de David. Pero también David también tuvo la misma experiencia de él que tuvo Asaf. David también tuvo esta misma experiencia, una lucha interna con sus sentimientos y emociones. No solamente lo tuvo Asaf, lo tuvo David, también los tuve yo. Y he compartido y he hablado con muchos hermanos que también lo han tenido. Y si no tienen cuidado de esos sentimientos, esas emociones, ojo, ahí usted se está exponiendo a perder, a salir de los que del propósito de las promesas de Dios, a afectarse en cuanto a las promesas de Dios. Ahora, en el Salmo 37, vaya al Salmo 37, por favor, quiero mostrarle, David también tuvo esta lucha. En el verso 1, Salmo 37, verso 1, y vamos a leer el verso 8, que allí le voy a mostrar las emociones. Ese sentimiento interno que va en el alma, que tiene que ver con el alma del hombre. Que si no tiene cuidado con ello también y no se somete a una limpieza, también lo va a afectar en las promesas de Dios. Salmo 37, 1. ¿Cuánto lo tiene? No te impacientes a causa de los malignos. Salmo de David dice, el camino de los malos. Salmo de David, mire que este es de David. El otro era el Salmo de Asaf. Y dice, ni tengas envidia de los malhechores. Ahora, verso 8. Déjala ¿qué? La ira. ¿Y eso qué es? Una emoción.
Y desecha el enojo, una emoción. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿por qué? Porque si las emociones me controlan y como Asaf lo llevan a caminos que no debe caminar o dejarse llevar de los sentimientos o de las emociones, lo puede llevar a caminar por caminos que lo van a afectar y lo van a perjudicar en las promesas de Dios. Y por eso yo tengo que tener cuidado con mis sentimientos y emociones. Ahora, ¿qué pasó con ambos? Ambos ocurrió algo. Observaron el camino de los malignos. Y al observar los caminos de los malignos, muchos de ellos vieron ellos y miraron, muchas veces miraron cómo los malignos vivían más plácidos, llenos de éxitos. Y lograban obtener todo lo que ellos querían en el mundo. Tanto el salmista David en cierta época de su vida, en cierto momento de su vida, como lo hizo Asaf. Y dice donde eso generó en ellos un gran conflicto interno en la vida de ellos. Que también es ese sentimiento de conflicto que muchas veces interno puede generar en muchos de nosotros, donde nos sentimos, a pesar de seguir la vida cristiana y llevar la vida que Dios desea para nosotros, muchas veces no podemos ver en ciertas épocas, quizás vemos que no alcanzamos los frutos o los propósitos que deseamos. Y miramos al maligno y él, viviendo en maldad, viviendo en todo lo contrario a Dios, posee todo lo que quiere y desea. Eso lo estaban viviendo ellos. Ahora, yo me acuerdo, hay algunas frustraciones que yo he vivido también, y hasta aún las sigo viviendo, y hasta hoy ya estoy viviendo otros tipos de frustraciones. He superado unas, pero hoy estoy viendo otras. Me acuerdo cuando era niño, de cierta edad, yo me acuerdo que yo era una persona que me acordaba en esos días de que por ahí hubo unas niñas de las que como que me gustaban, me atraían. Y yo decía, me empecé a acordar en estos días y yo decía, me acuerdo en aquella época cuando miré a algunas niñas que me despertaban sentimientos y ninguna de ellas me copiaba, sino que me despreciaban. Eso para mí en mi niñez, en mi adolescencia fue una frustración. Y después llegué a la juventud y por ahí también se dio una relación también. Hermano, otra. Y yo, aleluya, gloria a Dios. No sabía cuál aleluya. Yo no sabía todo lo que iba a generar en mi vida. Después empecé, en mi juventud yo dije, qué rico, qué rico. A mí, uno de los deportes que yo practicaba harto era el fútbol. Y le voy a contar, uno de mis anhelos y mis sueños era ser futbolista profesional. Y yo me veía allá en el estadio, allá en la Atanasio Girardot jugando allá. Y yo me visualizaba allá, y yo me soñaba allá. Yo cuando iba al estadio, yo algún día yo creo que yo voy a estar. Y yo me empeliculaba. Y bueno, y yo practiqué, yo hice parte hasta inclusive de la selección de aquí de este municipio, en competencias de aquí a nivel departamental. Pero ¿sabe qué? Otra frustración. Yo, qué cosa tan tremenda, Señor, usted me va a mantener así. Arranco con la vida, con el ministerio hace algunos años, cuando arranqué con la iglesia. Y los primeros días la iglesia llena. Y después a los 15 días la iglesia vacía. Y así por casi 2 años. Otra frustración. Y llega uno en esta época y en estos días estaba también con otra. En estos días yo estaba casi que me caigo en un estado de depresión. Y caigo porque yo escucho, me llegan comentarios y me hablan de otras congregaciones, de otros pastores. Oye, que la iglesia ya tienen 400 miembros, que la iglesia ya tiene 200 y pico. No, sí, pero mi deseo es también tener eso. O sea, otra frustración.
Escuché en estos días hablar de hace algunos años, varios años ya, hubo unos pastores que vinieron de otra misión a un congreso y no tenían con qué pagar un hotel de otra misión. Y un familiar mío que era de esa misión me dijo, cuñado, venga, hermano de mi esposa, no es posible de que ellos no tienen para pagar un hotel, que usted los hospede en su casa por tantos días. Ellos no tienen. No, envíelos, y yo en esa escasez. Y muchas veces nosotros dejábamos de comer bien nosotros para atenderlos a ellos bien. Yo, no, envíelos. Le separamos una habitación. Y bueno, y en estos días preguntaba por ellos a alguien, un familiar, les preguntaba que cómo iban ellos. Y me dijeron, esa gente está, pero vea, pero bendecidos. Dios los ha bendecido económicamente. Es una iglesia hermosa. Ay, Padre de la gloria, mejor dicho, hasta donde yo llegué, dije, Señor, ¿y esto qué? Y en medio de todas esas luchas, tenía propósitos con el hijo mayor, unas cosas que quería con él, y vi que no se me dieron con él. Y le sigo contando. O sea que yo era para estar bien deprimido, ¿sí o no? Bien triste, bien aburrido. ¿No creen ustedes? Tengo razones. Pero ¿sabe qué? Espera, allá voy. Pero resulta y sucede que en medio de todas esas experiencias, por eso le estoy compartiendo algo. Mire, a mí todas estas experiencias, vea, me llevaban a verme por el piso. A verme por el piso, hermano. Yo me sentía sin ganas de nada. Me llegaba la depresión, el aburrimiento, la envidia. De todo se despertaba en mis emociones. Y una vez Dios me hizo entender que eso estaba mal. Que yo no podía seguir así. Y Dios me hablaba. Entonces, cuando Dios me empezó a hacer entender que las emociones no pueden controlarme a mí, no pueden gobernarme a mí, los sentimientos no me pueden gobernar a mí. Desde ese momento, cuando lo entendí, yo vengo guerreando con eso. Y vengo peleando con eso, porque sé que eso no puede ser. Eso no puede pasar en la vida de un cristiano. Porque si usted eso pasa en usted, eso es muestra de que su corazón carece de ¿qué? De limpieza. ¿Sí me va a entender? Carece de limpieza. Y de ahí es donde empecé a mirar que muchas de esas experiencias empezó a venir decepción, hay veces enojo, hay veces rencor, hay veces traía amargura, hay veces traía depresión. Y bueno, una cantidad de sentimientos que tienen que ver con los sentimientos y las emociones. Hay veces también resulta y sucede que también a mí algo con lo que me ha tocado lidiar es con el desprecio. Y cuando en estos días resulta y sucede que me sentí despreciado por algunas personas, al abandonarme, al dejarme, y yo, Padre, pero yo dije, no, esto no puede, esto no me puede. Yo llegué a un momento donde tomé una decisión, esto no me puede mantener a mí cargado. Esto no me puede mantener, porque si soy así, hermano, ¿sabe qué? Me doy cuenta de que mi corazón carece de limpieza. Y bueno, y empecé a orar yo, y en todo la he puesto en oración. Yo dije, yo de aquí salgo. Y yo no me he conformado a quedarme en ese estado. Y me he puesto a orar, a orar, a orar. Cuando ayer me llegó un mensaje bien bonito de un familiar. Y mire lo que mandó este mensaje en el WhatsApp. No hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad. Cuando me llegó, yo en estos días en esta lucha interna, y me llegó esto me levantó y me oxigenó. Y llego yo, despreparo la enseñanza, me acabo de arreglar. Y yo, que tengan ellos éxito, gloria a Dios, pero lo que yo me voy a proponer a tener éxito allá en el cielo. Que Dios me halle como un siervo fiel y digno de su alabanza. Así las cosas acá en la tierra no caminen como yo quiero. ¿Me estoy haciendo entender? No hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no importan en la eternidad.
Porque si hay algún éxito en el que yo tengo que procurar, es allá en el cielo. Amén. Cuando llegó esto, yo, uy, hermano, esto fue refrigerio para mis huesos y medicina para mi cuerpo. Pero ya Dios, y luego la palabra. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Ahora, vamos a mirar qué son las emociones y qué son los sentimientos. Amén. ¿Qué son las emociones y qué son los sentimientos? Ahora, hay una gran diferencia en lo que algunos consideran de lo que es las emociones y los sentimientos. Algunos consideran, le voy a dar dos definiciones. Unos creen que los sentimientos es diferente a la emoción, pero otros creen que van muy unidas, están muy ligadas. Ahora, para algunos creen que los sentimientos es el estado afectivo del ánimo, producido por causa que lo impresionan vivamente y suelen ser duraderos. Otra vez, los sentimientos es el estado afectivo del ánimo, producido por causas que lo impresionan vivamente y suelen ser duraderas. ¿Qué son las emociones? Un ejemplo de los sentimientos, el amor. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando uno encuentra a alguien que lo impresiona, y empieza uno a estar con la persona, entonces los sentimientos empiezan a trabajar ahí. Entonces piensa en la persona, le da uno, y empiezan a manifestarse una cantidad de cosas. ¿Ustedes me entienden o no? y empiezan a haber unas reacciones en nuestro, pero como son sentimientos, los sentimientos dicen que son algo duradero, algo se extiende, no pasajero, largo. Porque cuando uno ama a alguien con sentimientos, ama a alguien, porque usted puede, escuche bien, hay gente que puede amar con los sentimientos y hay gente que puede amar con el amor de Dios. Son dos cosas diferentes. Estos días yo les enseñaba en el culto de la familia, les mostraba la diferencia de amar con amor, con sentimiento. Y yo me acuerdo de una pareja, les decía hace algunos años, recién casados, les decía, mire, ustedes están muy enamoraditos, pero algo que estoy seguro, ustedes tienen un amor eros, usted no tiene el amor ágape. Les decía. Y ustedes tienen, y para amar con el amor ágape solamente viene de Dios y se lo tienen que pedir a Dios y lo tienen que buscar con Dios. Claro, pasaron los añitos. Ay, y vamos a poner a flote, ¿verdad? Lo que hay. ¿Me está haciendo entender? Una cosa es amar con sentimientos, con el eros. Y eros tiene que ver con lo que lo impresiona a usted. Ay, es que a mí me impresionó su rostrico, es todo lindo. Es que a mí me impresionó sus ojitos, su boca, ay, me impresionó su trato. Es que es tan especial conmigo. Y entonces se empieza a generar un sentimiento. Ay, sus detalles, es más detallista conmigo. A mí nadie me había dado nada y este me empezó a dar. Es como el que empieza la vida cristiana. Muchas veces hay gente que empieza en la vida cristiana y se sienten impresionados. Nunca, ay, la vida cristiana. Entonces llegan y ay, se creen, Señor, yo te amo hasta la muerte, hasta donde sea, iré contigo. Él no sabe diferenciar todavía, porque se sintió impresionado por la música, por la adoración, por la alabanza. Se sintió preimpresionado quizás por el ministerio del pastor al ver una sanidad. ¡Ay, no, esto es lo mío! Y empieza. Mire, y lo más tremendo, escuche bien, le voy a contar esta. Hay iglesias que las están edificando y las están creando para afectar las emociones en la gente. ¿Cómo así? Mire, me contó un pastor que las están creando con cierta manera, donde sienten vibraciones, donde cuando la iglesia empieza a adorar y a alabar, empiezan a sentir vibraciones y empiezan a sentir ciertas vibraciones. Uy, aquí se siente algo tan tremendo, aquí hay una unción especial. Y mentiras que para atrapar a la gente. Hay iglesias que la están edificando, yo no sé cómo se llama eso.
con ciertas estructuras de modo de que haya ciertas. Mire, hay gente, hay iglesias, hay pastores que tienen iglesias. Mire, a punto de esto, venga hermano Jaime, si me hace el favor. ¡Aleluya! Y él nunca lo han abrazado. ¿Lo qué? Lo impresionaron y dijo, ay, allá está el amor de Dios. Allá hay un amor especial. Ay. Y lo están controlando a punto de emociones. Y cuando no le dieron el abrazo, o cuando ya el abrazo dejó de llenarlo, ay, estoy aburrido aquí que estoy como aburrido acá. Aquí esta iglesia como que yo no sé, allá como que la iglesia ha cambiado, yo no sé. Y ya empieza a verle problemas a la iglesia. Y son puros hermanos que se mueven en puras. Y qué tristeza, emociones y sentimientos. Mire, y hay cantidad de gente cristianos que están así en las congregaciones, en las iglesias. Y por eso nunca se ve una transformación, porque son gente que son sino emocionalistas. Ay, Jesús, ¿me está haciendo entender? Y si yo no tengo cuidado de todo esto, mire, en esta parte, entonces empieza a crearse ciertos sentimientos afectivos que son duraderos, donde empieza la gente. Mire, hay iglesias que hay gente que no le da nada y llega a la iglesia y le empieza a nadar. Y dice, ay, a mí no me qué. Nunca me habían dado qué. Ay, tan lindo el pastor y tan lindo la iglesia, mire. Entonces empieza a crear un sentimiento. Y mire, y todos los que se mueven por sentimientos, algún día eso se le va a acabar. Porque nunca eso va a ser duradero. Y por eso, si hay algo que yo trato y procuro, no tanto las emociones, sino llegar a sus almas, lo que yo le pido a Dios, llegar a de verdad usted necesita una transformación y un cambio. Porque yo podría inventarme cantidad de cosas para traer gente acá. ¿Sí vamos a entender? Ahora, en esta parte, las emociones, vamos a mirar. Entonces, los sentimientos tienen que ver con amor, la felicidad. Hay felicidades que son más duraderas, ¿sí o no? Entonces, una persona cuando se casa con un sentimiento de amor, es algo que le puede durar, pero no permanecer. Porque van a llegar momentos en que ese amor va a ser probado. Y si no está amando con el amor de Dios, ahí es donde muchos matrimonios se acaban. ¿Por qué? Porque se amaron con sentimientos. Ahora, las emociones. ¿Qué es la emoción? La emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa. O sea, son alteraciones del ánimo que son pasajeras. O sea, los sentimientos, algunos consideran que los sentimientos es algo más duradero. Ejemplo, a la hermana Judía se enamoró y ella dice, ay, mamá, estoy tan enamorada, ay, mamá, ahora sí conocí el hombre de mi vida. Y eso, y cada vez que le pregunta a mi hija, ¿y cómo va con? Ay, mamá, es tan lindo, ay, mamá, no, sí era. Ay, mi hija, ¿y cómo va? No, ay, a mí. Porque es algo duradero, no, está sentimiento. Ahora, pero le sacó la piedra a él, le hizo algo que le sacó. No, solamente por un rato. La emoción, la ira, le sacó la ira, porque le quedó mal en algo. Entonces, ella se enoja solamente por un rato. Ahí se manifiesta la emoción. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahí ya, por eso hablamos de que las emociones son manifestaciones, son reacciones del alma, pero son más cortas, Ejemplo, también podemos hablar como lo que es, como la ira, como lo es el enojo. ¿Sí me va a entender? Que es algo más, puede convertirse en algo más pasajero. Ahora, algunos consideran que los sentimientos es algo interno. Esta es otra parte. Y las emociones es la revelación de esos sentimientos. Hay gente que la relaciona de esta manera, que los sentimientos es algo más interno y que las emociones son la manifestación de ese sentimiento. O sea,
Que si yo tengo amor, ese sentimiento interno es un sentimiento. ¿Y cómo lo manifiesto? Entonces ya lo manifiesto quizás con algo ya, algo que se expresa, una sonrisa, un abrazo. ¿Ah? Ya eso es efusivo. Ahora, hablando de efusivos, por ejemplo, aquí tengo a Mateo que son los más efusivos aquí, y a Mirso. Entonces yo, por ejemplo, ellos, mire este ejemplo, me disculpan que los use como ejemplo. Ellos en medio de la alabanza, ellos pueden ser efusivos. ¿Sí van a entender? Su forma de ser, ellos se gozan, se la gozan. Pero aquel que no es así, es más bien callado. Por ejemplo, Mateo, es más bien callado y es más bien. Y los puede ver a ellos. Estos son escandalosos. Estos sí son como bien carnales. No, estos ¿qué les pasa? Qué vergüenza. Qué vergüenza uno ponerse en esas. Yo no sé por qué son así. Pero lo que no entiende, lo que dice el hermano, hay gente que emocionalmente es más efusiva que otra. Son más expresivos. Y el hecho que quiera sea más expresivo no quiere decir que, como muchos de pronto pueden juzgar, ¿sí me hago entender? Son más expresivos. Son más expresivos. Pero así como también, escuche bien, expresan su alegría, también su tristeza, cuando la van a mostrar, también se le ve a flor de piel. Inmediatamente se le ve. Y cuando se enojan también. Entonces, de ahí es donde empezamos a mirar. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque mire, si todos nosotros no tenemos cuidado con esta parte de las emociones y no las consideramos y no le damos importancia, ellas se van a encargar a usted de perjudicarlo y de afectarlo. ¿Sí vamos a entender? ¿Y por qué? Porque las emociones tienen que ver con eso, con la revelación del sentimiento. ¿Me estoy haciendo entender? Algunos los consideran. Entonces, ¿cuál de las dos usted puede mirar? Todas dos yo veo que son válidas, todas dos son válidas, ¿sí o no? Por ejemplo, en estos días nos pasó aquí en la iglesia. Un ejemplo, íbamos para un lugar y como el hermano llegó tarde, pues entonces decidimos, nos dijimos una hora y llegaron tarde. No, vámonos, los dejamos. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron? Algunos de ellos estaba, pero bien, yo le vi con cara de enojo. ¿Eso es la qué? Es la manifestación de sus sentimientos, emociones. Ahora, el enojo fue por un rato, porque según algunos es una emoción, es una emoción. Y las emociones son cortas, son más pasajeras. ¿Sí van a entender? Ahora, si esa persona no sabe controlar esa situación, eso se le puede convertir en algo duradero, en un sentimiento duradero. ¿Cómo qué? Como una amargura, como un sentimiento de rencor, como un resentimiento o un rencor. ¿Cuántos están acá? Entonces de ahí es por eso que hay algo a lo que la iglesia tiene que trabajar. Mire, hay gente que hay cosas, en estos días me decía una hermana, pastor, yo quisiera ser como muchos acá en la iglesia, que las cosas me resbalen. Pero hay gente, hermano, que cualquier cosa, ay, hermano, eso es mejor dicho como si lo hubieran echado en fuego en carne viva. Como lo hubieran echado en fuego, en carne viva. Y hay gente y uno le dice, ya, pero usted se carga con eso. Pero es que usted no entiende que ella es diferente. Pero ese hermano, ahora, el que es efusivo, el que se carga, todos tenemos que buscar un equilibrio. Porque si usted no encuentra ese equilibrio, usted carece de limpieza. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, los sentimientos. Algunos creen que los sentimientos es la consecuencia de una emoción. ¿Sí van a entender? Y otros dicen que los sentimientos es interno y las emociones es la revelación de ese sentimiento. Ahora, en esta parte, la Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 37,
Dice, no te impacientes a causa de la ¿qué? ¿De los qué? De los malignos. ¿Qué es la impaciencia? La palabra impaciencia en hebreo es cajara, que significa apesedumbrar, encolerizar y enojar. Eso significa impaciencia, apesedumbrar, encolerizar y enojar. Ahora, por ejemplo, quiero hablarles de algún ejemplo de Saúl. Cuando Saúl escuchó que a David vino de una gran victoria, le dijo: a David le dieron los qué. A mí me dan los miles y a David le dan los. Dice que Saúl ¿qué? Se enojó. Y se enojó ¿por qué? Porque le tuvo ¿qué? Envidia por lo que estaba pasando con él. O sea que ¿qué mostró Saúl? Que Saúl carecía de limpieza de corazón en una área llamada, no, en un área llamada las emociones, en lo que tiene que ver con los sentimientos o las emociones en el alma. ¿Sí va a entender? Ahora, si usted no trabaja, escuche bien, si usted no trabaja en esas áreas, usted va a ser una persona con muchos problemas. Entonces resulta y sucede que cuando ejemplo voy a tomar como ejemplo a Mateo. Si las cosas le están funcionando bien como él quiere, aleluya, ay, que aquí es la cosa, y gloria a Dios, aleluya. Pero si las cosas no le están dando y vienen frustraciones y de pronto pasaron cosas, en vez de estar aquí cosas, se la va a postrar ahí arrodillado y se la va a pasar orando. Ahora, ¿está haciendo mal? No, no está haciendo mal, pero él sí tiene que salir, él tiene que ser consciente de que él tiene que salir de ese estado. Ahora, alguien me decía a mí una ocasión: ay, pastor, es que esta persona es así. Unas veces está muy activo, muy efusivo, y otras veces está por allá todo pasivo. Yo, hermano, está mal. Está mal. ¿Y por qué está mal? Porque se está dejando controlar y dominar de las emociones. Ahora, ¿usted cree que las emociones Dios las puso para controlarlo o manejarlo a usted? ¿Ah? Ahora, ¿cuántas hermanas? Voy a hablar de una soltera, por ejemplo, Carolina aquí, está soltera. Y ella empieza: ay, es que allá en el estudio estoy charlando con un muchacho. Ay, está tan especial conmigo, me invita a tomar fresquito. En estos días me llevó una chocolatina. Ay, mis sentimientos están, ya está a flor de piel. Ay, yo me estoy como que. Mire, ¿por qué les hablo de esto? Le voy a hablar porque ustedes tienen, mire, usted ponese a dejarse llevar de sus emociones. Cuando hay un principio de Dios, usted está cometiendo un error. Y está cometiendo un gran error, porque Dios nunca estableció principios para que usted se deje llevar de las emociones. Y si usted se deja llevar de las emociones por encima de los principios, eso muestra que usted es un carnal. Usted es un carnal. ¿Y sabe por qué? Porque el espiritual se deja llevar desde el principio de Dios, nunca las emociones. Eso muestra que usted está en déficit espiritualmente. Ay, Jesús. Qué peligro yo poner a un hermano, por ejemplo a Mateo, lo pone a servir, está en servicio. Y cuando tiene sus emociones altas, qué disposición para servir. Pero si las tiene bajas: pastor, estoy enfermo. Pastor, no puedo ir a la iglesia. Pastor, hoy tengo cólico. Pastor, le aparece de todo. Pero, ¿sabe por qué? Porque él es una persona más controlada por mentira, sus emociones. No tiene el equilibrio. No tiene ese equilibrio. Carece de un equilibrio. ¿Y por qué carece de ese equilibrio? Porque el equilibrio se lo da el Espíritu de Dios. ¿No tiene? Entonces, algunos, mire, hoy en día hasta dan medicamentos para llevar a la persona aún, que son medicamentos antidepresivos o psiquiátricos. Venga, hermano,
¿Será que al Espíritu de Dios le queda grande hacer esa obra en usted? ¿Ah? Dígamelo. ¿Será que el Señor no tiene el poder? ¿Sí me va a entender? Y hay cuántas cosas yo me pongo a pensar, hermano, pero le digo que todo eso muestra la mala relación que mucha gente tiene con el Dios del cielo. Porque si tuviera una buena relación, hermano, eso no podría estar pasando. Ay, Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? No podría estar pasando. Porque usted tiene que estar controlando sus emociones, las emociones. Ahora, ¿usted por qué cree que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:16, creo que es, estad siempre gozosos? O sea, que el estar gozoso es una determinación, no es un sentimiento. Estad siempre gozoso, dice la palabra de Dios, siempre. O sea que, mire, yo hay veces yo he llegado, yo era muy depresivo. Oye, yo era depresivo y llegó un momento donde yo empecé a entender la palabra y yo, venga, la Biblia no dice pues que el gozo del Señor es mi ¿qué? Mi fortaleza. La Biblia dice pues que Él no cambió mi lamento en baile. Bueno, ahí hay una ley. Yo dije, Señor, esto no puede seguir así. Padre, en el nombre de Jesús, se va esa tristeza, se va todo sentimiento y empiezo a guerrear. Ya hoy en día, en medio de todas esas frustraciones y tristezas que se generan, yo ya no me las trago, yo me meto con Dios, digo, salgo de ellas porque salgo de ellas. Rompo y me despojo de esto porque me despojo de esto. Pero esto no puede perdurar en mí. Ay, Jesús. Hermano. Porque si perdura eso en mí, me va a joder. Una amargura, un resentimiento. Pero ¿cuántos, hermanos, son puros entonces emociones? Los ve uno y es un montón de emociones ahí, controlando todo el cuerpo y controlando la vida de la persona y son ahí puras, y si no, solo y pura y solo ¿qué? Emociones. ¿Cuántos están acá? Ay, Jesús. Ahora, ¿a cuánto le ha pasado eso? Y uno los ve. ¿Sí me va a entender? Y ahí es donde, mire, ahora, las emociones son importantes. Son importantes. Y le voy a mostrar por qué son importantes. Pero también, aunque son importantes, es un peligro. Son importantes, pero también son un peligro. Y le voy a mostrar por qué es un peligro. Jeremías 17:9. Es un texto que muchos se lo saben de memoria. Engañoso es el corazón, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mire, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, no hay nada más engañoso que usted entablar una relación, usted como soltero, por un sentimiento y una emoción. Ay. Y muchas veces, y hay gente que le puede más el sentimiento que la razón. Pero ¿qué le va a ofrecer a esa persona? Ay, no, pero yo así lo amo. Pero ¿qué futuro puede tener usted con esa persona? Mire, no, pero es que yo lo amo, a mí no importa. El amor todo lo puede, el amor todo lo... Mentiroso. Vamos a esperar unos tiempos. Espera unos años a ver. Pero ingenuos. Ingenuos, son puros ingenuos. Ay, no. Todo lo soporta si tiene el amor de Dios. Pero ¿cuál amor de Dios si son bien flojos para buscar? Son bien flojos para estar con Dios. ¿Cuál amor de Dios? Va a brotar y va a fluir. Ay, Jesús. Engañoso y perverso. Y perverso. Dejarse el corazón, y aquí habla en el corazón, tiene que ver con las emociones. Entonces, ¿cuántos hermanos,
¿Cuánta gente dentro de la iglesia? Ay, pastor, es que yo amo. Hay veces me dicen, a mí, hay veces me dicen, no, pastor, espera que yo me voy a poner las pilas. Y yo digo, este me está hablando ¿con qué? ¿Con la mente o con las emociones? Y muchas veces, puras emociones. Entonces, ese hermanito, cualquier cosa, cuando menos piensa, yo un emocionalista, yo me puedo esperar cualquier cosa de él. Y uno empieza, y déjeme decirle, uno como pastor empieza a conocer las ovejas, porque el pastor tiene esa facultad. Y yo como pastor, yo puedo decirle a ustedes que aquí hay mucha gente emocionalista. Y son tan emocionalistas que muchas veces si no sienten orar, así está la ley, así está el principio. ¿Cuál? ¿Cuál ley? Orar siempre. Pero él como se mueve por las ¿qué? Entonces él responde a sus emociones. Ahora, ¿qué me puedo yo esperar de esa persona? Cualquier cosa. Hasta que aborte, a que se abandone, hasta que se deje, a que camine por caminos que no deben dar, porque es. Ahora, mire esto, mire esto. Usted sabe que para Dios está por encima, si hay algo que está por lo último, debe ser para Dios, es las emociones. Por último. Vea, para Dios primero está los hechos, la fe y lo último las emociones o los sentimientos. ¿Cómo así que los hechos? Los hechos es las verdades de Dios plasmadas en la palabra. Para Dios está por encima las verdades de Dios plasmadas. Ay, Jesús. Si me estoy haciendo, me explico, me voy a explicar. Vea. Hay una ley en la matemática que dice 2 más 2. Menos mal usted la sabe la ley. De pronto es menos mal. Aquí, en Japón, en Estados Unidos, en África, en donde usted se mueva, esta ley es para todos. Es así y nadie es invariable y es y si usted le da por hacer una multiplicación de 2 por 2 da 5, se jodió en la operación. Esos son hechos que no se pueden cambiar. Y hay principios que Dios no los va a cambiar por usted porque usted le dio el capricho. Ay, no, pastor, es que yo me voy a casar con este hombre, pero yo sé que con la ayuda de Dios él va a cambiar. Venga, ¿para qué se tiene que casar con él? Si Dios ya mismo dijo una ley que no os unáis. Entonces, se casó, aguante. Aguante por terco. Aguante por terco. Porque usted quiso ignorar una ley. Usted quiso violar una ley. Y si usted va allá en 2 de Corintios capítulo 7 en el verso 1 donde habla de las promesas, en el capítulo 6 en el verso 14 habla, no os unáis en yugos desiguales. Eso es una ley. Eso no se puede cambiar. Eso ya no se puede, eso no se puede cambiar. No pretenda que Dios va a hacer una excepción con usted con esa ley. No, es que yo voy a hacer una excepción con usted con esa ley. Las leyes de Dios son inquebrantables, hermano. Esos son los hechos de Dios. Lo que Dios dijo, hay que hacerlo y punto. ¿Por qué usted se mete en problemas? Ay, pastor, por mis emociones y sentimientos. Me acuerdo de un hermano, pastor, un hermano, mire, en estos días usted dijo esto, pastor, y mire, cuando yo me acuerdo de eso, mire cómo me pone la piel, vea. Y me mostró, mire los vellos, y de punta, los pelos de punta, y yo, güey. Pero yo sé que usted es más emocionalista, yo por dentro, yo sé que usted es más emocionalista que cualquier otra cosa. Yo me quedé callado por respeto, porque a veces uno guarda respeto y uno es prudente. Uno es prudente, pero emocionalistas. Porque Dios
Ahora, las emociones, escúcheme bien, las emociones son importantes, pero es un peligro. Ahora, ¿cuándo son importantes las emociones? Cuando usted las incluye para su relación con Dios. Ahí sí son importantes. Ejemplo, escúcheme bien, cuando usted las incluye para su relación con Dios. Ejemplo, usted tiene tristeza. Por ejemplo, 2 Corintios, capítulo, aleluya, vamos a mirar acá, 7:10, 2 Corintios 7:10. Vamos a mirar este texto. Ay, Jesús, ya el tiempo se me acabó ya. Ay, Señor. Por eso es que este año fue tan rápido. 2 Corintios 7:10. Vea lo que dice. La tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Entonces, mire, todos tenemos todos somos seres emocionales y sentimentales. Pero qué lindo es cuando hay gente que usa sus sentimientos, sus emociones, pero para dirigirse a Dios. Me explico, para su relación con Dios, me explico, me voy a explicar. La hermana, por ejemplo, aquí está triste, vino triste, pero ella su tristeza la usa para acercarse a Dios. Entonces ella dice, bueno, ¿por qué está triste? Pastor, porque es que le fallé a Dios. Y usted no sabe a mí cuánto me duele. Entonces, si lo direcciona con Dios, dice, no, me voy a meter más porque yo no quiero volverle a caer a Dios, no le quiero volver a fallar a Dios. Y a mí me dolió tanto, me dio tanta tristeza porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Me voy a esforzar más, O sea que ese sentimiento sí es bueno porque lo está llevando a Dios. No, me voy a meter con un ayuno. Espera, esto no me puede volver a pasar porque me voy a meter en un ayuno, me voy a meter en una vigilia. Pero hay algunos, estás triste. No, ya para qué, esto ya no sirve de nada. Esto ya no vale de nada, aquí ya no hay nada que hacer. O sea que antes lo aleja. ¿Sí me está haciendo entender? Cuando a mí cuando yo me empiezo a sentir frustrado y empiezo a escuchar que todo eso, digo, ¿qué me lleva a eso? Cuando yo espero, ¿qué tal la iglesia? Eso me ha llevado a mí, yo digo, Señor, yo no sé qué tiene ellos que no tenga yo, pero dame, porque yo también quiero crecer, Señor, yo no quiero quedar. Pero yo puedo tomar la otra decisión. Señor, yo no voy a seguir yo no voy a seguir ministrando. Yo voy a pasar mi carta de renuncia al Centro Misionero de Bethesda y más bien me voy a dedicar a trabajar. Eso es coger ese sentimiento y no saberlo direccionar. ¿Cuánto me está haciendo entender? Ahora, que a usted alguien le provocó ira. Por ejemplo, el hermano se sintió provocado con ira con alguien. Entonces se sintió ira porque alguien le hizo algo. Este tiene que pagar porque la paga, pero no me la va a pagar a mí, se la va a pagar el Todopoderoso. Pero le voy a meter esta oración porque este hijo del diablo no me va a volver a meter lo mismo. Este sinvergüenza, este servidor de Satanás, espera y verá que se tiene que estrellar. Y esa ira lo incita ¿a quién? A una relación con Dios. Pero muchos iras no dejan ir. Yo me vengo, yo lo cojo y le espero, le voy a coger de cuello como coger una gallina y ahorcarla y espejo. Mire qué gran diferencia. Dios nos dio las emociones y las emociones son parte de lo que todos somos seres emocionales, pero hay algunos que son para muerte y otros son para bendición de Él. Ahora, sus sentimientos, sus emociones, ¿a qué lo están direccionando a usted? ¿A qué lo están llevando a usted? Esos sentimientos y esa parte emocional, ¿a qué lo están conduciendo? Y si a usted no lo conducen a buscar más de Dios, a una dirección, a una sinceridad con Dios, a un cambio, usted es una persona pura
emocionalista que con Dios está jodido. Usted está mal. Pero usted sí no emociones. Ahora, mire la otra. Hay iglesias que saben cómo despertarle las emociones a la gente. Entonces, cogen la alabanza y la preparan. Y el hermano se vuelve chavo. Y cuando menos piensa, lloró y pataleó y salió y en las emociones. Emociones. Pero si esa alabanza es ungida por Dios, tiene que llevarlo a una transformación definitiva, a un cambio de verdad. Si la palabra del pastor, mire, yo en estos días yo me estoy cuestionando. Yo me estoy cuestionando. Y yo me estoy diciendo, Señor, las palabras, los sermones míos, ¿no tienen unción o es que esa gente tiene un corazón muy duro? Yo estoy cuestionándome. Y yo le estoy diciendo a Dios, sí, Señor, si carecen de unción, me va a dar esa una unción, pero que quiebre corazones de piedra. Si están endurecidos como el diamante, me va a dar ese poder para quebrar. Señor, y si son como leña, duros, Padre, me va a dar palabras de fuego, pero que penetre, que transforme. Porque, Señor, usted me colocó acá, fue a inducir a este pueblo para una relación perfecta contigo y no para manipularle las emociones. Estoy buscando eso y usted me va a ayudar a orar por eso. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no me ha puesto aquí a mover emociones y no a llevar a la gente a un arrepentimiento, a un cambio de verdad. ¿Me estoy haciendo entender? Y estoy en eso. Y yo le dije a Dios, me va a ayudar, Señor, si esto es de orar más, me va a ayudar a crecer en oración. Y estoy pidiéndole a Dios porque, hermano, nosotros no podemos seguir siendo solamente emociones. El hermano, que es por emociones, que es puros sentimientos. Entonces, con cualquier cosa lo que lo manipulan, lo controlan. ¿Sí va a entender? Entonces, ¿cuántas cosas no fui tapar? Y me impactó. Pero ese impacto fue tan grande que lo llevó a usted a un cambio. Gloria a Dios. Porque si no lo llevó a un cambio, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es que Mateo 22:37 dice que amemos a Dios con todo ¿qué? Con todo. ¿Y que ahí va en el corazón? ¿Las qué? Emociones. Entonces, el peligro es solamente dejarnos llevar de ellas. Escuche bien, este es el peligro. Las emociones pueden convertirse en mí en un sentimiento que me incita a acercarme a Dios y a hacer su voluntad. Ejemplo, yo una vez cometí un error por dejarme llevar de mis emociones y sentimientos. Y cometí un error. Pero le dije al Señor, Padre, no vuelvo a cometer esta embarrada. Porque me supo amargo. Me supo ahí el Padre. Y ya después de eso, Señor, ayúdame. Pero esa experiencia me trajo enojo, me trajo tristeza, me trajo, hermano, ira. Pero yo dije, Señor, aquí estoy porque no puedo volver a lo mismo. No puedo volver. Señor, eso me supo a leche de perra, dicen por ahí. Padre, no, esto no puede volver a pasar. Ahora, si a usted algún día, me acuerdo de un hermano que vino a este lugar y el pastor le dijo, usted es un emocionalista, cuando le dijo que se venía para acá. Mire, usted puede ser emocionalista. ¿Y cómo? Pasó algo aquí en la iglesia y lo impactó. Ay. Pero si no hay cambios, si no hay transformaciones, ¿sabe qué? Puro
sentimientos y emociones. Ay, Jesús. Entonces, el pastor que le dijo que usted era emocionalista no se equivocó. De verdad usted es emocionalista. Porque si a usted no lo ha inducido algo, a una transformación, a un cambio, a una vida diferente, hermano, ahora usted no puede, iglesia, poner por encima sus sentimientos o emociones que el consejo de Dios. Y por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mire, ¿por qué tengo que guardar mis emociones? Porque Jeremías 17:9 dice que son ¿qué? Engañosos y perversos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus emociones. No te dejes llevar ¿de qué? De las emociones. Porque cuando las emociones no nos llevan a acercarnos a Dios y a hacer su voluntad, es porque usted está gobernando ¿la qué? No, la carne. La carne. Si usted escuche bien, si las emociones no nos llevan a acercarse a Dios y a hacer la voluntad de Dios, es porque en usted o en mí hay más carnalidad que cualquier otra cosa. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Ahora, las emociones son importantes para el desarrollo de mi vida espiritual. Eso se lo voy a enseñar dentro de 8 días. Y quiero mirar otras cosas en cuanto a lo que tiene que ver con las emociones. Mire, los principios de Dios no son canjeables, y tampoco son negociables. Los principios de Dios no tienen precio, dice que son más ricos que mucho oro y que la mucha plata. Claro. Y iglesia, tenemos que transformar esa parte. Tenemos que cambiar esa parte. Porque si usted y yo seguimos así, como dijo el salmista Asaf, por poco mis pies se resbalan y se deslizan del propósito de Dios. Mira, hay cosas que usted no las puede contemplar. Y por eso en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, maledicencia. Y cuando habla de la ira, del enojo, de la amargura, está hablando de cosas. Quítese, dice en la versión, quítese toda amargura, enojo, ira y voces. ¿Cuáles voces? Y enojo, bueno, las voces, tiene que ver con la maledicencia, el alzar la voz, bueno, y maledicencia sea quitada de vosotros y toda malicia. Hay cosas en la área emocional, sentimental, que usted no las puede contemplar. Y hermano, y aprenda a responder a esos sentimientos, o a esos sentimientos, esas emociones, pero como Dios quiere. Mire, Dios, escuche bien, termino con esto. Mire, Dios le muestra por la Biblia que no quiere que seamos gente emocional, sino más de principios. Porque el mero hecho que me diga ya en Mateo 5:37 creo que es, amad a vuestros enemigos. Eso es muestra de que aquí las emociones las tengo que anular. Porque para uno amar al enemigo es porque las emociones no lo están gobernando. Pero ¿cuántos hermanos? Hermana, ¿y por qué no vino hoy esta semana al culto? Ay, pastor, es que estaba en una depresión. ¿Y cómo sigue? Y deprimida. ¿Y qué va a hacer? No, vamos a ver Dios qué hace conmigo.
Puras. Ay, sentimiento. Y en vez de decir, Padre, Señor, usted me dice que el gozo del Señor. Tristeza en el nombre de Jesús. ¿Cuál frustraciones? Como dijo Job, Señor, aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque yo sé que mi Redentor vive. Señor, aunque las cosas en estos momentos no se den como yo quisiera, yo no tengo otra razón para seguir buscándote y seguir estando delante de tu presencia. Porque yo no vivo ¿por qué? Por sentimientos. Yo no vivo quizás por lo que no, Padre. Yo vivo es por tu palabra, porque he amado tu palabra, porque he considerado tu palabra, porque he amado tus mandamientos, y para mí tus promesas están por encima de cualquier cosa. Yo no voy a poner en juego las promesas tuyas por un sentimiento. Yo no me voy a dejar enredar, Padre, de este sentimiento, Señor. Quizás me está trayendo, Padre, en el nombre de Jesús, ese muchacho me está pareciendo bonito, Señor, ayúdame a verlo feo, Padre. Pero ayúdame en algo, porque yo no puedo seguir en estas condiciones. Porque yo veo que tu palabra está al principio, y tu principio es este, Señor. Ay, Jesús, vamos a orar.